Buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos a retomar el seminario de la Maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura. Recordarán que tuvimos y de paso le cuento a nuestros invitados, tuvimos un inicio del seminario en el primer cuatrimestre y luego el cronograma preveía, tal vez de forma demasiado optimista, que hacia fin de año podía ser presencial, así que estaba dividido en dos partes y ahora vamos a retomar esta segunda parte de vuelta de manera online. Y al retomarla en el medio, en este lapso, una de las cosas positivas de esta interrupción es que en el medio, durante este momento, mi amigo tocayo y colega Fernando Luis Lara nos propuso organizar o participar en un programa de su universidad, de la Universidad de Austin, para intercambio de profesores a escala global, a un colega brasileño también, Marcio Cotrim, y a mí. Por lo cual estamos cada uno de nosotros dando clases en los cursos de los otros dos. La de hoy, entonces, aprovechando esa situación, me pareció que era más que oportuno para que justamente la pudieran aprovechar especialmente ustedes, sobre todo para poder tener una clase con una proporción razonable, digamos, de alumnos. Yo pensaba la clase que di antes de ayer en el curso de Fernando, ellos son 17 alumnos en primer año, y que así se puede dar una clase y se puede establecer un diálogo de una forma que nosotros acá, naturalmente, no estamos acostumbrados. Acá el curso de primer año, que la adjunta es Silvia, que recién ahora no la estoy viendo, pero sí está también acá. Y están Florencia y Lucio, que son docentes, y seguramente va a haber alguien más que no estoy viendo. Somos 120. Así que entre dar una clase para 120 personas y darla para 17, me pareció que la iban a poder aprovechar más a ustedes para justamente poder establecer una charla con el profesor Lara. Bueno, ahora, siendo así, lo vamos a presentar. Fernando Luis Lara es profesor en la Universidad de Austin, Texas, y se ha especializado en arquitectura latinoamericana, fundamentalmente contemporánea, digamos, desde el siglo XX en adelante. Tiene varios libros publicados y el más reciente, aparte, es el primero en español, que es Excepcionalidad del Modernismo Brasileño, que ya les voy anticipando. Yo estoy escribiendo una reseña para el próximo número de Anales y vamos a aprovechar esta instancia para que Fernando lo presente acá, porque es muy importante. Nosotros hay bastante poco de la producción de Fernando en español. Él tiene su fantástico libro sobre arquitectura latinoamericana con Luis Carranza, pero que está en inglés, y también lo que fue su investigación doctoral sobre el ascenso del modernismo popular brasileño, también en inglés. La mayoría de su producción está en inglés. Hay algunas cosas en español, hay un texto en Plot, ¿no, Fernando? Sí. Hay un texto en Plot, y fuera de ese artículo, ahora nos aparece este libro específicamente. Él ya se los va a contar y se los va a contar mucho mejor que yo, pero él tiene una visión muy interesante y, sobre todo, desde mi perspectiva, muy necesaria para darle un nuevo enfoque a los estudios de la arquitectura moderna latinoamericana. Diciendo todo esto, no quiero dejar de decir que tenemos el lujo de que también nos acompaña como público Ruth Verde, que es justamente ahí saluda Ruth, que ya es un lujo también excepcional, que poder tener a Fernando como expositor y a Ruth en el público.
que ya, dicho sea de paso, Ruth, seguro te estamos invitando de alguna manera, vas a tener que estar del otro lado en alguno de estos días, vamos a combinar y luego fechas, ya viste que no es gratis, ya viniste ahora y te vas a terminar teniendo que darnos luego una clase. Pero bueno, siendo así, vamos le doy la palabra a Fernando, así nos presenta su tema y su libro. Gracias, Tocayo. ¿Me escuchan bien? Déjame, bueno, un placer estar aquí, una alegría estar con ustedes esta noche y volver a Buenos Aires por Zoom, porque va a tomar un rato hasta que podemos volver físicamente, pero me encanta estar ahí, me encanta ser parte de esta conversación. Déjame compartir mi pantalla aquí. A ver, esto. Estoy aquí. Ok. Ustedes ven esta imagen de la galería de arte. Esto es en Corea del Sur, en Guangzhou. Se cortó un poquito, Fernando, se ve mitad, no se ve completo. Sí, y no se ven en modo pantalla completa, se ven también la previsualización de las otras. Y se corta una parte. Ok, yo estoy en modo completo en mi computadora, pero ahora... Ahí está. Ok. Ahora mejor. Ok. Déjame intentar modo pantalla completa ahora, a ver si cambió la imagen o no. Ahora se ve entera. Igual se ve la previsualización de las demás, pero se ve entera la imagen. Ok. Entonces, sí, está el mismo que la mía. Bueno, esta imagen donde yo empiezo es una obra de un artista que también nació y creció en Minas Gerais, en Belo Horizonte, donde yo crecí, y también se fue de Belo Horizonte. Belo Horizonte es un enorme exportador de gente, de talentos. Laís Mirra es la artista y vive hoy en São Paulo, y Laís tiene una obra que es muy crítica de la arquitectura, y a mí me gusta muchísimo su crítica. Laís tiene obras sobre el desastre de Gameleira, una construcción de Oscar Niemeyer que tumbó en medio de la construcción en 1972 o 73 y mató 70 operarios. Laís tiene obras sobre el hormigón armado, tiene obras sobre la comparación. En la Bienal de São Paulo tenía una obra en el atrio más importante del pabellón de Bienal en Ibirapuera, donde tenía dos torres, una torre de la modernidad, una torre de la antimodernidad, algo así. Pero esta es la última grande obra de Laís Mirra, y se llama Estudio de Caso. Y ustedes seguramente reconocen esta columna en cruz, ¿no? Esta columna de una traza horizontal y una traza vertical, que está aquí tombada en la diagonal, y que es la columna del Palacio de Alvorada en Brasilia, la residencia del presidente de Brasil. Y esta columna está aquí apoyada en una otra columna, que claramente es una columna neoclásica, pero es exactamente una réplica de la columna de una hacienda llamada Columbandê. Columbandê fue una de las primeras haciendas de azúcar en Río de Janeiro. Esto es muy antes del café, muy antes antes que la capital se traslada a Río. Cuando construyeron Columbandê en el siglo XVII, la capital era Salvador de Bahía, ¿no? La capital de la colonia portuguesa en el Atlántico Sur. Y esta hacienda fue una de las primeras a traer esclavos africanos a Brasil, ¿no? En Río de Janeiro. Bueno, todos nosotros que leímos Lúcio Costa, percebemos, entendemos que Lúcio Costa intelectualmente costuró o
creó una convergencia entre la arquitectura moderna de sus pupilos, ¿no? de sus jóvenes colaboradores, Oscar Niemeyer, Afonso Reide, Carlos León, todos estes, Roberto Burle-Marx, que trabalha com paisagem, todos esses, a arquitetura moderna de eles se articulou intelectualmente com a arquitetura colonial portuguesa em Brasil, não? Esta articulação moderno-colonial é muito específica de Brasil, é uma das excepcionalidades, não? É uma característica específica de Brasil, se manifesta de maneira diferente em México, e muito diferente em Argentina ou Chile, ou mesmo Uruguai. E este é bom, podemos dizer, componente fundamental de la defensa, ¿no? del suporte que apoiou a arquitetura moderna brasileira e ha hecho palatável, ha hecho fácil de digerir por la elite brasileña, por el gobierno de Getúlio Vargas en la época, por el Estado brasileño. E aí, em consequência, tuvimos número enorme de obras modernas em Brasil depois da metade dos anos 30. ¿No? Empieza em los anos 20, Lúcio Costa escreve estes textos em los anos 30, e depois o número de construções modernas em Brasil, eles realmente ganham a guerra e dominam primeiro as comissões estatais, depois também as comissões privadas por 50 anos. ¿No? Bueno, aí está. O que passa é que em los últimos 20 anos, quase 30, se desenvolveu afuera de arquitetura, se desenvolveu em estudos literários e sociologia e antropologia, uma teoria decolonial. E os autores, vários deles argentinos, como Walter Mignolo, ou Enrique Dussel, se não me engano, nasceu na Argentina, pero vive em México há muitos anos. Mignolo vive entre Argentina e Estados Unidos. Arturo Escobar, colombiano. Ramón Ros Forguel, puertorriqueño. Santiago Castro Gómez, também colombiano. Há todo grupo, Jorge Canizares, equatoriano. Há grupo que desenvolveu estes estudos decoloniales que denunciam o eurocentrismo de nossa disciplina. Eu vou falar pouco de eurocentrismo em rato. E denunciam também o que chamam Aníbal Quijano, sociólogo peruano, foi dos primeiros a falar de esta conformação de modernidade, colonialidade, não? Diferente do moderno colonial de Lúcio Costa, que é muito estético, é muito sobre estética, sobre composição, sobre espacialidade. A modernidade, colonialidade de que falam Quijano, Escobar, Mignolo, é uma forma de entender o mundo que inverte a relação tradicional histórica que eu aprendi na escola. O que eu aprendi na escola é que a Europa estava se modernizando, por isso começaram a navegar, por isso invertiram plata em Colombo, em Américo Vespucci, em Pedro Álvares Cabral, etc. E aí descobriram este continente onde nós vivimos e lo ocuparam. Bueno, a teoria decolonial inverte a ordem de fatores de esta equação e prova e explica e prueba que não é que a América participou no desenvolvimento de modernização e capitalismo europeu, é que não existiria modernização nem capitalismo se não fuera a ocupação das Américas. Foi a ocupação das Américas que funcionou como trigger, não sei como se diz trigger, gatilho em português, não sei como se diz em espanhol, pero gatillo, não? De la modernização. Gracias, Tocayo. Bueno, estas ideias se reúnem ou apoiam
la investigación que yo hago en los últimos 10 años, ¿no? ¿Por qué? Por varias razones. Ahora voy a explicar las razones. ¿Por qué estas cosas me incomodan? ¿Por qué me dedico a discutir esas cosas? En primer lugar, porque nuestra historia es extremadamente eurocéntrica, blanca y patriarcal, ¿no? Aquí vemos la bandera mapuche por arriba de la estatua de Baquedano, en la antigua Plaza Italia, en Santiago, el año pasado, exactamente un año atrás. Y me parece que van a incluso cambiar el nombre de la plaza ahora en homenaje a los protestas de 2019. Y es importante explicitar estas desigualdades y estos procesos, ¿no? Un territorio mapuche, un territorio indígena andino que fue ocupado por fuerzas españolas, después criollas, y son mis descendientes, ¿no? Yo me llamo Fernando Lara, no hay nombre más español que esto, más castellano que esto, pero que ocuparon ese territorio y como nosotros sabemos, pacificaron el territorio por el terrorismo y el exterminio, ¿no? La pacificación de los mapuche, la pacificación de los pampa es exactamente lo que Bolsonaro hace hoy en Amazonia, ¿no? Que es expulsar las poblaciones originales y ocupar el territorio con un proceso de modernización y explotación. Esto es la modernización, colonización de que habla Quijano, Mignolo, Escobar, y estos son los procesos que conforman nuestro territorio. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque fuimos treinados, todos nosotros que estudiamos arquitectura en el último siglo, ¿no? De 1920 hasta hoy, fuimos treinados a entender una evolución de historia y teoría de arquitectura a partir de este árbol. Este árbol está en el libro de los Bannister Fletcher, la primera edición de 1896, no tenía esta ilustración, aparece en 1909. Esta ilustración es de 101 años atrás, de 1919, y muestra este tronco, un tronco elegido, ¿no? Que tiene Egipto, Grecia, Roma, después el medievo, después la Renacencia, y termina aquí con la arquitectura norteamericana, como la flor de este árbol, ¿no? Y todos los otros son ramas, ¿no? La arquitectura inglesa, española, mexicana, la arquitectura inca en Perú, todos son ramas que son menos importantes, ¿no? Importa el tronco. Bueno, para mí es muy importante perceber que esto es una construcción y que podemos construir otros troncos de otras maneras. Si vamos a Rusia, por ejemplo, los rusos tienen una construcción completamente diferente. Si para nosotros el Imperio Romano terminó en el siglo VI-VII, cuando los bárbaros del norte de Europa invadieron Italia, para los rusos y para todos los eslavos, el Imperio Romano cambió para Constantinopla y continuó por otro milenio, por más 1000 años, ¿no? Y por ahí va. Hay varias maneras de escribir esta historia, hay varias maneras de elegir y excluir, ¿no? ¿Quién excluimos, quién elegimos? El trabajo de mi tocayo es fundamental en esto porque Fernando Martínez resgata la radicalidad, radical en términos de raíz, ¿no? De la arquitectura moura, la arquitectura árabe en nuestra formación ibérica y latinoamericana. Fue un componente excluido por siglos de construcción española que nosotros heredamos como descendientes de españoles cristianos, ¿no? Este mapa también lo dibujé en 2007, por ahí, ya son 13 años,
Y yo tomé los 4 libros principales de arquitectura moderna que se utiliza en el mundo anglo, ¿no? En el mundo que habla inglés. Los libros son de Vincent Scully, William Curtis, Kenneth Frampton y Jean-Louis Cohen. Y en este mapa yo marqué un punto de color distinto para cada edificio mencionado en estos libros. Y el resultado es pornográfico, no es explícito. El resultado es la concentración en el Atlántico Norte, de la arquitectura moderna en el Atlántico Norte, cosas como la cortina de hierro que está aquí, que nos hace saber muy poco de Checoslovaquia, Polonia o Hungría, porque después de la Segunda Guerra Mundial se quedaron al otro lado del muro del siglo XX, o lo poco que sabemos de África, lo poco que ellos saben de Latinoamérica, lo poco que sabemos de California también, que también está excluida. Y, claro, no es coincidencia que la alianza militar que domina el planeta desde 1945 es la alianza militar del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Es la OTAN. Esto es el resultado intelectual de la OTAN, ¿no? A partir de ahí, me dediqué a expandir los límites de los estudios de arquitectura en 2 direcciones. Una dirección vertical, que voy a hablar más hoy, y una dirección horizontal. La dirección vertical estaba presente en mi doctorado, que terminé hace casi 20 años, 2001. Yo voy a hablar con más detalles de esta investigación en pocos minutos. Y los textos donde yo continué esta investigación, trabajando con favelas, trabajando con operarios brasileños de la construcción, haciendo una crítica del modernismo brasileño, estos textos fueron publicados en journals, en periódicos comparecieristas, en inglés, en los años ahí de 2006 hasta 2012, y esto fue parte de, aquí en Estados Unidos, cuando se empieza una carrera de profesor universitario, los primeros 6 años son los más brutales porque no hay estabilidad. Trabajas 6 años y después tiene una enorme evaluación que se llama tenure, y si te dan el tenure, perfecto, tienes estabilidad y libertad de cátedra para el resto de su vida. Si no te dan el tenure, tiene 1 año y tiene que salir, ¿no? Te cortan el contrato y tiene que buscar trabajo en otra universidad. Entonces es brutal, hay mucha gente que sufre de no alcanzar el tenure. Entonces yo publiqué muchísimo como debían, como decían que tenía que hacer entre 2006 y 2012, y después reuní los textos de esta época en un libro que salió en portugués y español. Excepcionalidad del modernismo brasileño. Son estos textos traducidos al español, y lo mismo título existe en portugués en una serie que se llama Pensamento de América Latina, y publicada por la editora Romano Guerra. Y este es el libro 4 de la serie. El libro 5 de la serie es el libro de Ruth, el libro Leituras Críticas, que ya ganó premio. Ya fue premiado el libro de Ruth Verdesign como uno de los finalistas del premio SICA. El próximo año nos dicen si ganó uno de los premios o si quedó solo entre finalistas, pero seguro que va a ganar, porque es un libro belísimo de Ruth. Esto fue una investigación que yo llamo vertical, porque trabajó la diseminación de elementos de arquitectura desde Pampulha o Brasilia hasta las favelas. Entonces, una diseminación de estratos verticales en una misma sociedad, el caso Brasil. Este otro libro, que escribí con Luis Carranza, se trata de una
de expandir os limites horizontales, não geográficos da disciplina. Luiz e eu nos conhecemos hasta quase 25 anos e sempre estivemos em congressos juntos, vários deles aqui nos Estados Unidos, e percebimos que teníamos que explicar a arquitetura moderna na América Latina desde o início, não? Teníamos que começar desde o início, todas as vezes. Isto se repete e se torna muito aburrido, muito irritante, porque a gente não conhece a história e faz as perguntas mais básicas, sempre muito etnocêntricas, muito eurocêntricas, como pero foi Corbusier quem levou a arquitetura para a Latinoamérica? Não, foram os latino-americanos que invitaram a Corbusier, como invitaram a Piacentini, como invitaram a Neutra, invitaram um montão de gente, não? Para responder, para contestar esta deficiência, em um momento em 2010, Luiz e eu decidimos que teníamos que escrever nós mesmos este livro, porque esperávamos que alguns de nossos mestres, referências, não, como Pancho Liernor, ou como Carlos Eduardo Thomas, bueno, há tantos aí. La Ruth é uma destas importantes referências minhas, já há muitos anos, uma geração um pouco maior, e, bueno, eles não lo hicieron e nós lo hicimos. Há um livro, claro, de Silvia Arango, que habla de 5 generações, que foi um livro de referência para nós, pero nós estamos certos que o nosso é mais amplio, no sentido de abarcar mais arquitetos, mais edifícios e mais partes de Latinoamérica. Fizemos um esforço enorme para incorporar edifícios muito pouco conhecidos de Guatemala, ou mesmo de Uruguai, de Argentina. Eu estou agora pensando este arquiteto que muito art deco, que construiu na província de Buenos Aires nos anos 30. Salamone, por exemplo, que não está em nenhum livro de arquitetura moderna canônico, está em nosso. Coisas assim. Hicimos um esforço para incorporar mais, não? Bueno, pero esto não é o objeto de minha charla hoje, não é o objeto que estou apresentando hoje. Hoje estou apresentando um outro fenômeno que é bastante polêmico, não? Quando eu hablo de casitas como esta não foi dibujado por arquitetos. E vários de meus colegas, eu hablo aqui tanto de Thomas, em Porto Alegre, como de Pancho, aí em Buenos Aires, Pancho Liernor, ou Kenneth Frampton mesmo, ou Stanford Anderson. Quando eu apresentava essas coisas, me diziam: por que gastas tempo com coisas não dibujadas por arquiteto? Não? Há tanta arquitetura importante para escrever, por que estar estudando isto? Bueno, para mim, isto é o retrato de um momento muito fértil em que a classe média brasileira absorveu os elementos de arquitetura moderna e os incorporou em seu processo de autoconstrução. Esta é uma das casitas mais elegantes, não? Que tem todos os elementos, o techo em V, ou o techo mariposa, como se diz em português, as colunas de hierro, de acero, muito delgadas, a rampa de acesso. Há uma série de elementos. Há outras muito mais sencillas, como esta, muito sencilla, uma casita pobre de uma periferia de Belo Horizonte, muito sencilla, pero aqui está o pilar em V, de colunas de acero delgadas. Aqui está o ladrilho, não? Que Fernando Martínez me recuerda que isto é uma tradição mourisca de 800 anos atrás, não? E aí está o ladrilho utilizado para toda a fachada.
y otras casas, ¿no? Que van, la documentación es enorme, y en un par de años yo documenté como 500 casas de estas, y desde entonces gente me manda más casas de otras partes, aquí otra. Mira, este Y aquí de la columna, muy mal composto, ¿no? Muy instável, algo así. Esto seguramente no dibujado por arquitecto, este tipo de composición, pero me permitió hacer un análisis formal, ¿no? Hay un análisis de diagrama de fachada, de diagrama de composición, para entender estes ângulos, entender estes elementos mesmo que eram novos em los anos 50. Eu estruturei a investigação de doutorado em, primeiro limite foi os anos 50, só os anos 50, 50 a 59, estes 10 anos. E depois, uma documentação gráfica, onde documentei 500 fachadas, e analisei umas 50. Depois, tentei entrevistar dueños, gente que construyó estas casitas en los años 50. Y fue difícil porque yo estaba haciendo esto en los finales de los 90. Entonces, más de 40 años después, yo conseguí encontrar 21 de los dueños originales, los entrevisté. Y durante las entrevistas, mi tercera hipótesis fue derrumbada, mi tercera hipótesis fue destruida. Yo tenía la hipótesis de que la media de revistas y periódicos fueron los vectores de transmisión que mostraron Pampulha, que mostraron las obras de Niemeyer en Río de Janeiro para esta generación. Esto todo, recuerda, antes de Brasilia, ¿no? Estoy hablando de los 50. Entonces, Brasilia aparecía en los periódicos después de 57, del concurso, de los primeros dibujos, las primeras fotografías de la construcción. Pero esto todo es antes de Brasilia, porque para mí Brasilia fue el, ¿cómo se dice? Agora me escapou a palavra, mesmo em português. Quando se morre de drogas, como se diz? Como uma Overdose. Uma overdose. Para mim, Brasília, neste sentido, del sentido de apropriação popular, Brasília foi uma overdose. Pero a realidade é muito mais complexa, tem coisas que ver com o momento político brasileiro, com os anos 60, de muito tumulto social, depois dos anos 70, uma estética bastante regressiva, tanto que vuelve um estilo colonial. Esto hay que investigar más. Es muy reduccionista hablar de overdoses, pero yo escogí tratar antes de Brasilia porque sabía que Brasilia sería difícil. Y bueno, lo que pasa es que cuando yo entrevisté estas señoras, 21 entrevistas, 20 mujeres, porque ellas viven más. Ellas viven hasta los 80, los hombres no, ¿no? Quando entrevistei estas 20 abuelas e um abuelo, nenhum me disse que mirava revistas ou periódicos. E todos se recordavam de uma persona. O vetor de transmissão era uma persona, não era a revista. Ou pelo menos não reportaram a revista, mas recordaram que tinha um sobrinho que trabalhava em uma construtora que construiu la alcaldía, proyecto de un arquitecto moderno. Otros, el constructor mismo, el constructor de la casa, tenía construido una casa de gente más rica, tenía proyectos de unos arquitectos, le mostró un dibujo y ellos dijeron, sí, yo quiero la varanda así, de esta manera, así, quiero. Otros dijeron, vi una clínica donde yo ia quando estava embarazada e eu falei com meu marido que queria um techo ou uma ventana como de la clínica porque me gostava, etc. Sempre gente.
Por isso, cambiei minha hipótese, terminei a tese de doutorado com algumas hipóteses confirmadas e outras não confirmadas, como esta, e quando eu volvi a investigar, foi investigar os vetores. Aqui tem um par de outras casas para mostrar-lhes que casas são, não? Aqui a importância de Pampulha, claro, a importância do cassino. Pampulha e o cassino são de Niemeyer, são em Belo Horizonte, onde foi minha investigação, minha cidade, onde eu cresci, e isto foi construído em 42, não? E a influência nos anos 50 é enorme, não? E aqui uma coisa importante de ressaltar, porque tradicionalmente, quando se habla de apropriação popular, por exemplo, quando habla Venturi, em los anos 60, Venturi habla do arquiteto que toma elementos da composição vernácula e los reorganiza, los recompõe em uma composição contemporânea, não? O agente principal aqui é o arquiteto, não? E o meio, a matéria, vem do vernáculo para a arquitetura pós-moderna ou algo assim, inspirada em lo vernáculo. E a audiência é muito pequena, não? Só conhecem esta casita de la madre de Venturi os professores de arquitetura. Nem os arquitetos sabem bem que casa é esta, ou sabem que é uma coisa de Venturi de los anos 70, mas saber com mais detalhe que passou aqui é uma coisa de nós outros que temos maestria e doutorado em História da Arquitetura. Bueno, a arquitetura vernacular modernista de Brasil inverte completamente esta direção, não? A agência está com os clientes, não está com os arquitetos. São os clientes que tomam elementos da arquitetura de elite e los aplicam em sua arquitetura vernacular. E a audiência é enorme. Aqui uma das abuelas em frente de sua casa. A audiência é enorme. Isto está por todo lado, por todas as cidades, onde houve crescimento econômico em Brasil nos anos 50, houve arquitetura com estas características, não? Em todas as barrios, todas as partes da cidade onde houve crescimento econômico, há arquitetura com essas características. Onde não houve crescimento econômico, não. Aí não se constrói, não se reforma, não se cambia. E outra coisa que encontrei nos arquivos da alcaldia, muitas de estas casas foram reformas, não foram casas novas. Existia uma casita neoclássica aí de 1890, de 1910, 1920. Esta casita foi reformada, foi recomposta e adicionaram uma fachada moderna a esta casa. Bueno, aí o outro slide, o slide que mostra a relação inversa, não? É de la elite para o vernáculo. Os agentes são as classes médias, a matéria vem da arquitetura de elite e a audiência é larga, a audiência é enorme em toda a cidade. Bueno, después de esto, continúo aquí las plantas de las casitas. Y esto también es muy importante porque primero cambia la fachada, la planta cambia después. Hay muchas casas con fachada moderna y una planta muy tradicional, como esta, por ejemplo. Esta planta tiene aquí el comedor y cuartos, habitaciones abriendo para el comedor. Esta aquí. Tiene el comedor y cuartos abriendo para el comedor. Cosas que le da al padre, al jefe de familia, un control, ¿no? De las habitaciones, de quién entra, quién sale, cosas así. Y la cocina, que antes estava ao fundo da casa, aqui a cocina ao fundo,
a partir de los años 50, empieza a moverse para frente, más cerca del comedor y la sala social, y los cuartos se mueven para atrás para tener más privacidad. Estos cambios de espacialidad también están muy claros en estas casas, y yo me fui a entrevistar los constructores. Años después, con un otro grant, con otra investigación, me fui a entrevistar los hombres que construyeron estas casas. Porque aquí, por ejemplo, en este artículo de Architectural Review, una foto onde aparece una favela. Dos cosas importantes. Primero, que los hombres que construyeron la favela y que construyeron la ciudad formal son los mismos, exatamente los mismos. Ellos tienen empleo en las constructoras, en las empresas de construcción, trabajan de 7 de la mañana a 4 de la tarde en las empresas de la construcción, salen a las 4 o 5 de la tarde y van a donde viven, en la favela, y construyen sus propias casas, las casas de sus vecinos, las casas de su familia. Y estos hombres fueron los vectores. Uno de los artículos que ustedes leyeron hoy sobre los modernistas analfabetos habla de esto, habla de los constructores como vectores de transmisión, ¿no? De que cómo ellos transmitieron, y una proposición mía que, outra vez, vários de los grandes estudiosos de Le Corbusier, como Stanford Anderson, como Jean-Louis Cohen, se quedan muy nerviosos cuando propongo esto, porque yo miro estas edificaciones aquí en la favela de Brasil, y ahí también en la Vila 31, por ejemplo, atrás de Retiro, atrás de la estación Retiro, y veo el domino de Corbusier, ¿no? El domino de Corbusier está aquí. Son 6 columnas de hormigón armado y 2 lajes de hormigón armado con la pared de ladrillo cerámico. Claro que hay diferencias. Estas paredes son construidas antes de hacer la viga, porque se utiliza la pared como parte de la forma, no hay libertad entre estructura y vedación de paredes, de muros, etc. Ok, hay diferencias, pero el ADN de estas casitas é el domino, é a estrutura básica de todas as favelas, todas as vilas misérias, todas as barriadas, não só de Latinoamérica, pero também de África, de Índia, de Vietnã, de Indonésia, de todo o mundo. Esto me permite hablar de una diseminación y de una potencia de estas construcciones modernas, ¿no? que tomaron el planeta, ¿no? Bueno, pero la misma potencia que llevó la modernización para todo el planeta, y claro, hay ventajas de esta modernización, ¿no? Hay agua limpia, esgotamento sanitário, estes números continuam subindo, há vacunas, há um montão de benefícios desta modernização que nos permite viver mais, que nos permite, ojalá, viver como Oscar Niemeyer 105 anos. Pero sempre há a colonização, a colonialidade deste mesmo processo, não? E para mim é importante falar desta colonialidade. Para mim é importante falar que os hombros, não, negros e mulatos que levavam hormigão líquido subindo por estruturas de madeira para ser os monumentos de São Paulo, de Brasília, de Rio de Janeiro ou de Buenos Aires. Para mim é importante falar das mulheres que foram excluídas deste processo. Aí na Argentina, Inês Moisés está fazendo um trabalho fantástico de liderazgo de um dia uma arquiteta e resgatando em história da arquitetura. Meu próprio livro habla
de la Casa sobre el Arroyo como proyecto de Amancio Williams. No, el proyecto de Amancio Williams y Delfina, ¿no? Esto hay que cambiar y esto nosotros tenemos que esforzarnos por acelerar este cambio, ¿no? Estas son las cuestiones de incompletud, estas son las cuestiones de ineficiencia, las cuestiones de insuficiencia de la modernidad, la parte oscura de la modernidad, como dice Mignolo, la colonialidad. Y esto me llevó a investigar cosas como el siglo XVI, ¿no? Mi última publicación fue sobre el siglo XVI, porque cuando Aníbal Quijano dice que no existiría capitalismo ni modernización sin ocupación europea de las Américas, me hace pensar que el desarrollo de arquitectura como disciplina independiente de la construcción fue exactamente al mismo tiempo. Entonces, no hay desarrollo no es que las Américas participaran en el desarrollo de arquitectura como estructura, como profesión independiente. Es que no habría arquitectura como profesión independiente si no fuera la ocupación europea de las Américas. Esto es por donde va mi investigación por estos días. Esto me permite pensar la arquitectura como un duplo corte, ¿no? Porque la arquitectura es tanto resultado de esta modernidad, colonialidad, como instrumento. Fueron nuestros instrumentos de dibujo, nuestras técnicas de planificación, cartografía, la geometría analítica, todas essas técnicas de dibujo que já existiam dispersas, pero que foram sistematizadas no siglo XVI e XVII, foram exatamente as técnicas que permitiram a nossos antepassados europeus a controlar este território e ocupar e dominar este território. E continua por aí. Continuamos criando infraestruturas, não? O governo de Brasil de neoliberal Cardoso para centro-esquerda de Lula, para Dilma, para extrema-direita de Bolsonaro, continua todos eles fazendo obras de infraestrutura de desenvolvimento que ocupa territórios de pueblos originais sem nenhuma consideração por el conhecimento que está aí sendo massacrado, ¿no? Esta ideologia de la modernização, colonização, continua muito forte. E aqui, claro, é uma desgraça ter um governo como Bolsonaro em Brasil, pero o governo Dilma e Lula não era tão diferente neste aspecto. Claro, diferente em muitíssimos aspectos. Hubo una transformación enorme en el acceso a la universidad, por ejemplo. Hubo una transformación en la renta, en el sueldo de la clase trabajadora en Brasil, pero cuando se trata de pensar el territorio y ocupar este territorio, la idea de desarrollo que viene de la CEPAL en los años 50, que viene de instrumentos de control del posguerra, com FMI, com Banco Mundial, essas coisas, continua hegemônico. E me interessa pensar o papel da arquitetura em isto, porque de uma maneira ou de outra, nós dibujamos todo isto. Dibujamos toda esta infraestrutura, dibujamos toda esta estrutura de produzir desigualdades que temos hoje. E no caso específico de história de arquitetura, é uma estrutura de produzir olvido, não? Porque há que celebrar nossa arquitetura, há que celebrar nossos espaços, há que falar de igual para igual, não? Há que enfrentar os paradigmas eurocêntricos de igual estatura, pero há que trabalhar os olvidos, não? Há
enormes huecos de partes ignoradas de nuestra historia. No necesito hablar esto para Fernando Martínez, porque él trabaja exactamente en uno de los huecos, pero hay otros. Hay la cuestión de trabajo, la cuestión de la explotación de la mano de obra descualificada, la cuestión de género, la cuestión de las mujeres, la cuestión de que las ciudades hasta hoy no son seguras para las mujeres. No dibujamos ciudades para mitad o un poco más de la mitad de los habitantes que ahí viven, y por ahí va. El listado es largo y vamos poco a poco enfrentando. Bueno, era esto lo que quería presentar. No sé si dejo mi pantalla o si voy a Sí, no, como... no, voy a terminar la pantalla y ahí volvemos a conversar. Gracias. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, a mí me surgieron, mientras tanto, para ir diciendo, me surgieron un par de comentarios. Hay una cosa que te había escuchado antes, pero que me dejó pensando esa explicación de lo de Venturi, que es muy interesante, digamos, o sea, del tema de Venturi y el posmodernismo. En definitiva, es la misma explicación que hace Frampton con el regionalismo crítico. Exactamente. Y que mucha crítica de la arquitectura latinoamericana adoptó, como por ejemplo para Barragán, para justificar a Barragán o muchos otros casos. O sea, arquitectura para millonarios hecha, inspirada en la arquitectura popular. Sí, y siempre con el arquitecto como el punto central. Lo que pasa con el verdaderamente popular es que el arquitecto es deslocado, el arquitecto no está ahí. Y yo estaba en las últimas semanas, yo estoy escribiendo sobre Paulo Freire, sobre pedagogía del oprimido, y cuando escribe Paulo Freire, habla exactamente de esto, de salir del centro. El profesor, en caso de la pedagogía del oprimido, o el arquitecto, en nuestro caso, tiene que esvaciar el centro, tiene que salir del centro y dejar que otros participen del proceso. Lo que veo en Frampton, en regionalismo crítico, y en la mayoría de los críticos hasta hoy, es la insistencia de que el arquitecto tiene que ser el personaje principal de esta traducción. Y ahí escogen ejemplos. Claro, hay ejemplos donde el arquitecto es el personaje principal. Hay ejemplos lindísimos, ¿no? Lo problema es que escoger los ejemplos pasa por la centralidad del arquitecto. Entonces, arquitecturas que también son muy interesantes, pero que no tienen arquitecto como punto nevrálgico, son olvidadas, son barridas, ¿no? Bueno, alguna para correrme del centro, justamente, siguiendo las cosas de Freire. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta o comentario? Acá hay varios de los alumnos que yo los conozco que les interesan estos temas y que trabajan estos temas, así que anímense. Yo tengo una pregunta. Me pareció súper interesante el tema y también como lo exhaustivo del estudio de los casos. Te quería hacer una pregunta si hiciste el camino inverso, como que de todos esos, digamos, ejemplos vernaculares pasaron y se filtraron, digamos, en la modernidad también, en esta como retroalimentación que seguramente hubo. Yo nunca he trabajado esto, pero acredito que exista. Acredito que exista. Hay muchos arquitectos con gran sensibilidad para esta cuestión. Por ejemplo, Vilanova Artigas, que Ruth es central en los estudios de Ruth. Vilanova Artigas varias veces habló de que la apropiación popular era un elogio a los arquitectos, porque la mayoría de los arquitectos lo venía como degeneración, ¿no? Como kitsch, como una cosa que está desvirtuando los ideales de moderna. Vilanova Artigas fue uno que lo venía como elogio. Y yo pienso aquí en la casa de Elsa Bercourt,
que es una casa que tiene columnas de tronco de madera, ¿no? Las columnas no son de hormigón, son troncos de madera enorme que están colocados ahí para transferir el peso, algo que Rafa Iglesias insiste en Rosario 30 años después, un poco, ¿no? Pero hay algo ahí, una sensibilidad, sí. Eu vejo na obra de Severiano Porto também, que se trasladou de Rio a Manaus e seguramente absorviu a forma manauera, a forma amazônica de fazer arquitetura. Lina Bobardi, quando se foi à Bahia, aprendeu um montão com... Lina tinha uma sensibilidade enorme para formas populares de arte, não? E se contaminou de Bahia. Y después también cuando trabajó en Uberlândia, en el Cerrado de Minas Gerais, también se contaminó de arquitectura local. Sí, hay mucha gente que trabajó de esta manera. Hay un libro que estamos editando, resultado de un coloquio aquí en Austin, donde estuvieron Fernando Martínez y Ruth Verdesign, y hay un capítulo ahí de una arquitecta. Ela no estuvo en Austin por problemas de visa, por problemas de no poder entrar en Estados Unidos en aquel momento, pero ela trabaja con la obra de Pancho Guedes, en Mozambique y Sudáfrica. Y la obra de Pancho Guedes tiene también un montón de absorción de culturas populares de Mozambique. Está ahí también un ejemplo fantástico. Charles Correa también lo hacía muy bien. Hay un montón. Sí. Hay un montón. Incluso Mário Botta, cuando yo pensaba que Mário Botta era extremamente formalista, hasta que me fui aí a Suíça del Sur, a Lugano, e percebo que há na construção, na técnica de construção de Lugano, esto de usar piedras diferentes em listrados, não? Esto é vernacular de la Suíça de Lugano, e está na obra de Mário Botta, está interpretado. Há um montão disso, sim. ¿Algún otro comentario o consulta? Buenas, yo si quieren puedo preguntar algo. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Son varias preguntas en realidad y es como una acumulación de información que voy a intentar no como explotar en cuanto al tiempo y además en cuanto a mis intereses acumulados de tanto tiempo sin ver arquitectura latinoamericana, pero nada, voy a intentar ser como más resumido. Me sucede como una impresión son preguntas, ¿no? Una es como en el rol disciplinar pedagógico y como el trabajo no sé, de nosotros como docentes de arquitectura y como investigadores de arquitectura. Y una es, en cuanto a eso, es cuál es el riesgo de la agrupación continental en cuanto a intentar siempre, como nosotros, tratar de agrupar movimientos estilísticos tan diversos y tan complejos como presenta la arquitectura latinoamericana, que en sí mismo es un continente con complicaciones, situaciones, climas, geografías y particularidades muy, pero muy diversas. Y que a veces casi que nos condicionamos a agruparlas prácticamente por un legado colonial, ¿no?
del hecho de comprender todo como el mismo territorio, cuando en realidad claramente no lo es. Ya mismo en Brasil, solo en Brasil, el continente, el territorio brasileño es tan enorme y diverso que presenta situaciones muy distintas. ¿Y cómo es eso que nos condiciona a tratar de encontrar similitudes en el mismo estilo? Si querés, como corto ahí, después habrá otra pregunta. Déjame contestar, Lucio, gracias. Bueno, dos cosas. En primer lugar, en la introducción del libro Modern Architecture in Latin America, escribimos, Carranza y yo, que nos gusta hablar de arquitectura moderna en Latinoamérica. Y esto nos parece diferente de que hablar de arquitectura latinoamericana. Para nosotros, la idea de una arquitectura latinoamericana como que cierra las opciones y busca una esencia común. Nosotros creemos que existen varias esencias. Existe una, por ejemplo, existe una esencia del ladrillo que pasa por Escrimalho en Rosario, pasa por los paraguayos, pasa por Dieste en Montevideo y pasa por Salmona en Bogotá. Existe otra esencia del brutalismo, que yo no voy a hablar porque Ruth es la mayor autoridad mundial en esto, el brutalismo latinoamericano. Existe otra esencia de las ciudades universitarias. Existe un montón de posibles esencias, ¿no? en esta arquitectura. Entonces, nos parece que hablar de arquitectura en Latinoamérica abre un poco esto y nos permite también hablar de una casa de Corbusier en Argentina, hablar de un museo de Álvaro Siza en Porto Alegre o de una obra de Mies van der Rohe en México. Estas son arquitecturas en Latinoamérica. Ahora, la idea de Latinoamérica también es muy problemática, ¿no? Discutimos esto un poco también, que es un concepto problemático, es un concepto colonial, sí, es una herencia colonial, exploitada por los franceses en el siglo XIX, cuando intentaron, intentaron y lograron conquistar un espacio de influencia cultural que no tenían antes, pero lograron en el vacío de Portugal y España se impusieron como gran referencia cultural de las élites de nuestro subcontinente en el siglo XIX, pero es un concepto todavía operativo, ¿no? Se entiende, cuando se habla de Latinoamérica, se entiende que hay muchas cosas en común. Ahora, lo que pasa conmigo, después de escribir este libro, después de hacer una exposición y viajar por 23 ciudades con esa exposición, es que yo pasé a entender que hay una situación de América que es común a la América anglo, a la América hispana y la América luso, la América portuguesa. Hay una situación de América que a mí me parece más interesante, me toca más, es más provocante, que es pensar el papel de la arquitectura en la ocupación de este territorio que va de Alaska a Chile, ¿no? Y esto es lo que hago hoy. Hoy yo no quiero hablar de arquitectura latinoamericana, quiero hablar de arquitectura de las Américas. ¿Por qué? Porque las cosas que tenemos en común en las Américas todavía no fueron debidamente discutidas, todavía no fueron debidamente trabajadas. Yo percibo un espacio ahí, un vacío mismo que necesitamos trabajar, que es una herencia común, ¿no? del holocausto amerindio, la mortalidad de los habitantes originales, de la esclavitud, de la ocupación del territorio por estas estrategias de explotación, y hay un montón de cosas comunes que tenemos, ¿no? Inclusive esto más nuevo, lo más
visible de derrumbar, de tumbar las estatuas de los colonizadores, ¿no? Esto está pasando en Estados Unidos, está pasando en Chile, está pasando, va a pasar en Brasil también, ¿no? Esto es un movimiento muy historicista, ¿no? De cuestionar nuestros héroes, de cuestionar la manera como celebramos y guardamos la historia. Esto es común, esto para mí es común en todas las Américas. Buenísimo, gracias. Y la otra pregunta que quería hacer, a su vez, también viene como un poco relacionada a lo que estabas contando recién, ¿no? Que es un poco también lo de cuestionar nuestros propios nombres en un punto, ¿no? Porque al cuestionar como colonizadores, cuestionar nuestros nombres, nuestros orígenes. Y en esa situación de cuestionar nuestros nombres y nuestros orígenes también es, digo, la arquitectura contemporánea en Latinoamérica, ¿cómo la podemos nombrar? Porque seguiría siendo moderna en ese caso, o tiene otro nombre. Esta es una pregunta que merece un libro de discusión. Yo pienso que sí, yo pienso que sigue siendo moderna por dos razones. Porque entiendo la modernidad como define Habermas, como la modernidad como una serie de transformaciones que empezaron en Europa en el siglo XVI, XVII, y también entiendo la colonialidad como el lado oscuro de esta modernidad, que sigue siendo la misma, que la modernidad continúa siendo implementada por procesos de explotación, por procesos de desigualdades, por procesos de represión. Entonces, sí, sigue siendo moderna en este sentido amplio. Me parece que sí. No estamos tan lejos de Lúcio Costa o Amancio Williams o Ronald Orman. No estamos tan lejos. ¿Y cuál es nuestro objetivo para ser modernos? Y esta es la última pregunta, lo prometo. Pero digo, por ejemplo, poniéndolo como referente, el caso de Fernández Cox, cuando habla de modernidad apropiada en su momento, él compara la modernización o que él propone para Latinoamérica o para Sudamérica o para las Américas, es fiel reflejo de esa modernización europea que se está dando en ese momento. Porque la modernización, ¿qué sería una modernización americanista? ¿O cómo la llamaríamos? ¿A qué vamos? No, perfecto. Fernández Cox habla de modernidad apropiada. Marina Weissman hablaba de modernidad divergente, ¿no? Yo también pasé los primeros 10 años como profesor, como investigador, adjetivando la modernidad, hablando de modernidad incompleta o modernidad conservadora, para hablar de Brasil, hasta que leí a Arturo Escobar, y cuando Escobar define el binomio modernidad-colonialidad en su libro Encountering Development, Encontrando el Desarrollo, de 95, cuando Escobar elucida este punto, para mí no es más necesario adjetivar ninguna modernidad. La modernidad tiene su lado oscuro, la modernidad tiene su lado de explotación, y empezamos a ver lo mismo. Esto que hace falta es que nosotros utilizamos criterios nuestros para analizar la modernidad de Alemania, de Francia, de España y de Inglaterra. Esto sí, todavía no estamos haciendo suficientemente, ¿no? Cuando el Malba montó la exposición Verbo América con Andrea Junta y Agustín Pérez Rubio, y cambió toda la manera de mostrar la arte moderna latinoamericana a partir de conceptos latinoamericanos. Me parece que duró solo un par de meses o 6 meses la exposición. Los dueños del Malba no le gustaron y volvieron a
mostrar todo segundo criterios eurocéntricos, pero es esto que tenemos que hacer. Tenemos que discutir Le Corbusier a partir de nuestros conceptos latinoamericanos. Tenemos que discutir Aldo Floss a partir de nuestros conceptos. Esto falta, porque una cosa es desarrollar nuestros conceptos. Sí, esto estamos haciendo, yo lo veo. Otra cosa es leer el mundo a través de nuestros conceptos. Esto me parece una osadía que todavía no tomamos. Todavía no. Por esto estoy esperando un libro escrito. Fernando Martínez me dice de este profesor que lleva el nombre del instituto, Butiazo, que escribió sobre arquitectura norteamericana en los años 40. Es esto. Tenemos que hacer esto. Tenemos que explicar, ahí está. Tenemos que explicar Rem Koolhaas a partir de nuestras ideas. No importar ideias de Rem Koolhaas para explicar Puerto Madero. No, esto es fácil. Explicar Puerto Madero con ideias de Rem Koolhaas é fácil. Lo desafio é explicar Rem Koolhaas com conceptos argentinos de modernidade e contemporaneidade. Com Beatriz Sarlo, vamos ler a eles a partir de nossos autores. Aí sim. Cortázar explica Rem Koolhaas? Me parece que sim. Me parece que Cortázar ou Beatriz Sarlo explicam Rem Koolhaas. E isto temos que fazer nós, porque eles não vão fazer nunca. Bueno, eso en un punto es lo que hacen los mapas y los escritos de Ruth sobre brutalismo. Sí, exactamente. Ella está explicando a Banham. Sí, Banham, exactamente. Ruth es una heroína. Ruth es un ejemplo. Sí, es un ejemplo. No sabes cuán alegre me quedo que tengo Ruth en audiencia, tengo este diálogo con Ruth Ver Design. Ya hablé con ella muchas veces, que já são 30 anos que eu leio Ruth e sempre aprendo um montão. Pues. Hay una cosa, si no hay otra pregunta, hay una cosa una de las que dijiste también que me dejó pensando. Hace un tiempo lo escuché a Dussel, no, eso no se lo leí, se lo escuché en un video. El planteo de que uno de los problemas del progresismo en Latinoamérica es que es colonial en lo cultural. Ha sido históricamente colonial en lo cultural. Entonces dice, bueno, acá, él es mendocino naturalmente, pero vive en México. Dice, acá hubo una revolución agraria, pero en las escuelas se seguía enseñando con el programa francés. O sea, se le dio acceso a los campesinos a la escuela para enseñarles el sistema francés. Sí. No el idioma francés, digamos, pero para enseñar la estructura, la estructura del mundo. La cosmología francesa. Exactamente, sí. Y de hecho, en términos estrictos, acá se podría decir lo mismo, digamos. O sea, Perón hizo la universidad gratuita para seguir enseñando la historia de los estilos que todavía sigue estando en el programa oficial y que es totalmente Beaux-Arts. O sea, que es el árbol de ese de Fletcher. Ustedes creo que están realmente bastante mejor. Yo tengo esa cuestión. El árbol de Fletcher es el programa oficial de mi facultad. Literalmente. Todas. Literalmente. Todas. Pero sí es. Aquí en Estados Unidos, Tocayo, pasa una cosa muy interesante que ya, me parece que hablamos un poco de esto en febrero, pero sería importante retomar para sus estudiantes. Es que hay un movimiento muy fuerte de inclusión, ¿no? Que es lo que hace Jarzon Beck en MIT con el GAHTC, que es, bueno, sabemos que tenemos enormes vacíos, enormes huecos, entonces vamos a preencher estos huecos, vamos a buscar sintetizar el conocimiento de todas estas partes del mundo que no conocemos. Ok, belísimo, esto es fantástico, pero continuamos enseñando en 15 semanas. Y para enseñar en 15 semanas no hay espacio
para todo. Entonces, hay que cortar quién. Para incluir sus charlas de arquitetura islâmica, vamos cortar Aldo Floss? Oh, não, Aldo Floss é muito importante. Então corta Mies. Não, Mies não. Não, então corta Gropius, porque Gropius e Mies dá o mesmo, não? Esses alemães. Não, não pode. Aí a pelea se torna um pouco feia. Aí é difícil de discutir, porque não se pode cortar nada. Lo tronco é fundamental e não se pode desafiar. Quando se desafia o tronco, quando se marca um nome aí no tronco, não, aí cai o cielo. Yo por mi parte he decidido que no voy a hablar más de los casos canónicos, que ya tienen suficiente prensa. Yo cuando hablo de las otras cosas, ya de los canónicos ya no voy a hablar más porque no hace falta. Realmente incluso se los planteo a los estudiantes en la primera clase. Sinceramente, ni siquiera tengo el sentimiento de culpa de que no lo van a aprender porque tienen tantas oportunidades para aprenderlo que lo van a aprender igual. O sea, ese no es el problema. ¿Sí? Es por ahí. Quería hacer una consulta. En algún momento dijiste que el caso de Brasilia era muy complejo de revisar y consultarte si tiene que ver con pensar a Brasilia como un instrumento político más allá de arquitectónico, si ahí radica la complejidad del caso. Sí, es por ahí, son muchas camadas. Son muchas camadas. Brasilia necesita un montón de análisis más aprofundado. Primero que fue un hecho magnífico. Es magnífico tener una ciudad como Brasilia, ok. Pero la construcción de Brasilia como que retrasó un montón de discusiones, de debates. Se dice en Brasil, los historiadores dicen que el suicidio de Vargas en 54 retrasó por 10 años el golpe militar, porque el golpe debería venir en los 50 y se retrasó por 10 años porque Vargas se suicidó. Yo pongo la construcción de Brasilia ahí dentro de este proceso. Kubitschek era muy astuto, ¿no? No tenía mayoría en el Congreso, tenía un montón de golpistas alrededor y Kubitschek tuvo astucia política para construir Brasilia. La construcción de Brasilia, claro, calentó la economía, que esto pasa, ¿no? La economía está calentada, produciendo construcción, produciendo transporte, produciendo automóviles, etcétera, etcétera, y retrasó por un par de años la crisis que llegó después. Otra vez, como decía Fernando Martínez, construimos dos democracias, la de los 50 y la de los 80, sin cambiar las estructuras, ¿no? Las estructuras no cambiaron, la manera de tratar la historia de Brasil no cambió, cambió muy poco, y por eso perdimos dos veces, ¿no? Perdimos en 64, perdimos en 2016, porque si comparas los 2 años, ¿no? 64 y 16, las conversaciones, las estrategias, los errores son muy parecidos. Me da mucho dolor perceber que es tan parecido, tan parecido. Y es un poco esto que hablaba Fernando Martínez, que incorporamos un montón de cosas, mas no cambiamos, no logramos cambiar algunos puntos estructurales. E me parece que Brasília tem que ser mirada por aí. Há jovem professor aí em Brasília, Paulo Tavares, que está escrevendo coisas muito interessantes sobre isto. Eu tenho esperança em uma nova geração que vai estudar Brasília com várias perspectivas diferentes e construir
un retrato, una pintura de Brasilia intelectual un poco más elaborada. Me parece poco elaborada tanto la defensa incondicional de Brasilia quanto la crítica de que Brasilia fue un error. No, no fue un error. Brasilia fue un esfuerzo enorme, una conquista, un logro, pero lleno de problemas, ¿no? Problemas estructurales, otra vez, problemas estructurales que Brasilia mascaró. Que la construcción de Brasilia mascaró problemas estructurales que todavía están ahí, hoy muy visibles en Brasil. Gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, lo liberamos a Fernando y yo les diría... tengo una última. Sí, Mati, dale. Que me la pueden no responder. Pero un poco me quedé con algo que dijo Fernando, de que él estaba esperando que alguien escriba el libro sobre Latinoamérica, como los maestros, y me puse a chusmear de que el libro salió en el 2014 y la exposición de Latinoamérica in Construction es del 2015, entonces me gustaría saber la opinión de Fernando acerca de la exposición. Estuvimos muy juntos, ¿no? Yo tengo una conversación muy buena con todos los curadores de esta exposición. Un respeto enorme por Thomas, un respeto enorme por Pancho Liernor. Son dos columnas fundamentales donde apoyamos nuestro trabajo. Barry es otra cosa, porque Barry no sabe tanto de Latinoamérica. Barry conoce los archivos del MoMA, y Patricio sí, Patricio del Real conoce Latinoamérica y conoce los archivos. Y durante todo ese tiempo estuvimos en contacto. Invitamos a Pancho para escribir la presentación del libro, y en este momento, en 2012, Pancho compartió el manuscrito del libro con los otros curadores, entonces todos leyeron, antes que el libro saliera. Todos leyeron, después nos invitaron al MoMA, y sabíamos que íbamos a ser muy juntos, sabíamos que iba a ser muy cerca. En verdad, cuando empezamos, la exposición estaba marcada para 2013, y no había manera del libro salir en 2013. Pensamos que el libro iría a salir después de la exposición. La exposición se retrasó y salió en 2015, el libro salió en diciembre de 2014. Entonces, cuando abre la exposición en abril de 2015, el libro estaba recién lanzado. Y fue bueno, porque hubo un momento interesante de discusión. Barry habló de esto en la abertura de la exposición, porque, por ejemplo, hay un edificio en Montevideo, el Columbario de Bayardo, que ellos no conocían, solo Pancho conocía, y Thomas y Barry no conocían, y cuando leyeron el libro, discutieron entre ellos: este edificio tiene que estar ahí, este edificio no puede. Entonces, hay un intercambio entre Carranza y yo y los cuatro curadores. Pero mi crítica a la exposición es que es el modelo MoMA. O modelo MoMA trata los edificios como objetos individuales. Por ejemplo, estaban ahí dibujos, fotos y maquetas lindísimas del MASP de Lina Bobardi y la FAO de Vila Nova Artigas, ¿no? Sin información de contexto, los edificios son muy parecidos, formalmente, pero el contexto es completamente diferente. Uno que está en Avenida Paulista, en un punto nevrálgico de la ciudad, otro que está en un campo suburbano, casi que no tiene vecinos. El contexto hace toda la diferencia para entender uno y otro. Sin contexto, esto se pierde. Y los edificios todos fueron mostrados ahí sin contexto. Todos sin contexto. Y que es el modo MoMA. Otra vez, Ruth
escribió un texto lindísimo para Suma que me parece que se llama Acertando los relojes modernos, ¿correcto? Sincronizando los relojes modernos. Está lindísimo, habla de los dos y está ahí y es También divino. hay un texto que se llama Lama en el MoMA, que Lama es Latin America Modern Architecture, pero también es... Esto queda para el próximo libro. Para el próximo libro. Pues Bueno, muchísimas gracias. Sí, ya para no consumirle más tiempo a nuestros invitados de lujo, si quieren los liberamos.